Vamos sin más, a la palabra de Dios. El título de esta tarde es El juicio a los creyentes. ¿Sí? ¿Cómo? Bien, la semana pasada yo hablé de la separación final. En Mateo, ¿recuerdan? La separación de las ovejas de las cabras, que iba a haber una separación. Bueno, eso va a acontecer en el juicio del gran trono blanco, esa separación. Pero el juicio a los creyentes, a los que estamos en Cristo, va a ser diferente, ¿sí? Porque es otro juicio, ¿sí? Donde va a haber recompensas en el tribunal de Cristo, en el Bema, el tribunal de Cristo, donde se va a recompensar cada una de nuestras obras, ¿sí? Así que es diferente a lo que es el juicio del trono blanco. Apagalo porque hace ruidos, anda mal. Bueno, perdón. Entonces, hay una diferencia. ¿Pueden lograr entender que hay una diferencia entre el juicio del gran trono blanco con el juicio del tribunal de Cristo? El juicio del trono blanco tiene que ver con aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador y van a ir a una condenación eterna. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere, porque el propósito de Dios siempre es salvar al pecador, sino que procedan al arrepentimiento, ¿sí? Dios quiere salvar al ser humano. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero no para los seres humanos. Las personas deciden qué es lo que van a hacer, si van a aceptar la gracia de Dios o rechazar el regalo de la salvación que nosotros tenemos como creyentes en Cristo. Por eso va a ser un juicio diferente, ¿sí? Los creyentes, los que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, eso tendremos un juicio, y ese juicio será en el tribunal de Cristo. Aquellos que hemos alcanzado salvación y tenemos vida eterna en Cristo, el juicio a los creyentes es diferente. Será para determinar la recompensa de cada uno, ¿sí? El creyente no estará en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Corintios, capítulo 2, verso 5, 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Voy a pedir, por favor, que no hagan mucho ruido, se escucha. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Dice así, tienen la palabra ahí, segunda carta a los Corintios 2, 5, 9 y 10. ¿Leemos? Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, dice el apóstol Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que ese juicio todo será manifiesto, y dice que la Biblia que todos nosotros comparezcamos, dice. Ese significado, esa palabra tiene que ver con que se va a hacer manifiesto todo, se va a descubrir nuestras obras, se va a manifestar, se va a revelar en nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos, nuestras obras, todo va a quedar manifiesto, se va a revelar. Esa palabra se traduce como demostrar, va a quedar demostrado. Y ahora una pregunta, ¿no?
cómo nos sentimos nosotros al ser conscientes y saber que todo va a ser manifiesto, todo, bueno o malo, todo va a ser manifestado. Y el apóstol Juan nos enseña a que debemos permanecer en Cristo para que en su venida, dice, no seamos avergonzados. Miren, primera carta de Juan 2:28, yo se lo leo, no lo busque, le voy a pedir que lo pongan en pantalla, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Cuando dice en Él es Cristo, ese Él es Cristo, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos que confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo estaremos ese día, mis hermanos? Esa palabra avergonzado tiene que ver con un sentimiento de temor o vergüenza que impide que una persona lleve algo a cabo. ¿Sí? Avergonzado significa eso, el sentimiento de vergüenza ante que ese hecho o algo, ¿no? Pero, ¿cómo estaremos ese día, hermano? Esa es la pregunta. ¿Cómo te ves ese día, Manuel, Lucas, Javier, José, Fabián? ¿Cómo nos veremos? Dice que todo va a ser manifiesto. Aún las intenciones de nuestro corazón, todo va a ser manifestado ese día. Por eso, esto tiene que ver con nuestro futuro eterno, ¿no? Que ya está asegurado en Cristo, tenemos salvación en Cristo, pero seremos recompensados, sea lo que hicimos en el cuerpo, dice Pablo, sea bueno o sea malo. Ahí Cristo va a evaluarnos individualmente a cada uno. Va a tener una evaluación individual. ¿De qué? De nuestro servicio, de nuestras obras, si fueron buenas o fueron malas. Y 1 Corintios 4:5 dice, por eso, en otra versión se lo voy a leer, no lo busque, palabra de Dios para todo, dice así. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga, Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento, Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca, dice palabra de Dios para todos. A cada uno dará la retribución que cada uno le corresponde. En este juicio del tribunal de Cristo. Mis hermanos, nosotros podemos impresionar a las personas, podemos aparentar algo, podemos demostrarlos muy servicial acá adentro, pero a Dios la Biblia dice que no lo podemos engañar porque Él conoce las intenciones de cómo servimos, de por qué hacemos lo que hacemos, y nuestras obras van a ser manifiestas ese día. No según las apariencias, porque dice que va a ser manifiesto todo. Nosotros con la apariencia usted me puede engañar a mí, puede engañar a un hermano, puede engañar a quien sea, pero a Dios no lo puede engañar. Nosotros a Dios no lo podemos engañar, porque Él escudriña la mente y el corazón y conoce las intenciones del corazón, e incluso conoce con qué intención hoy viniste acá. ¿O no? Porque Él sabe, y de antemano todo, ¿no? Dice la Biblia que Él es el que escudriña nuestro corazón, sondea nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo, Jehová, dice, escudriño el corazón, la mente, para dar a cada uno según sus obras, para retribuir. Por eso Dios no puede ser burlado y cada uno recibirá su retribución. Pero es Dios, mis hermanos, que va a descubrir esas intenciones que hay en el corazón en ese momento. Dios la va a retribuir. Porque es Dios quien conoce verdaderamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón al hacer algo, al servirlo. Acá a los detalles más mínimos que vos decís que son insignificantes, cuando decís, bueno, así nomás, ¿viste? Como dicen hacelo así nomás. Hasta esos detalles Dios los observa, Dios los mira, Dios los ve. Esos más mínimos detalles, la Biblia dice que van a ser manifiestos, van a ser
revelado. Si bien nuestras acciones no determinan nuestra eternidad con Dios, Él las considera, hermanos. Él las considera para dar a cada uno esa recompensa, para dar a cada uno esa retribución. Por eso, mis hermanos, a la luz de la Biblia, seamos sensibles, obedientes. Busquemos vivir para Cristo, porque ella nos justificó. La Biblia dice, justificado pues por la fe, ustedes ya tienen paz para con Dios. Es decir, que la salvación ya está asegurada ¿en quién? En Cristo. Pero cada uno va a recibir su recompensa y su retribución en este juicio, en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Así que nos corresponde a nosotros vivir dignos, dice, de la vocación por la cual fuimos llamados, dignamente, como hijos de Dios. Corintios dice que el fuego va a manifestar cada uno, va a probar las obras. Y Dios es un fuego consumidor, hermanos. Toda obra inservible la va a consumir, pero permanecerán todas obras que fueron y que quedarán intactas. Esas van a ser las recompensas para aquellos que hemos obedecido, hemos trabajado de una manera fidedigna, hemos sido fiel en lo poco. Para eso, para ellos, para aquellos que hemos trabajado diligentemente, para aquellos que hemos hecho las cosas con fidelidad, en base a la fidelidad, habrá una recompensa. ¿Sí? Y vamos al texto central en esta noche. 1 Corintios 3:10. Primera carta a los Corintios 3:10, acompáñeme por favor, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, revuelta esta palabra, manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. La salvación no está en juego acá. Aunque así, dice la Biblia, ¿cómo? Por fuego. Esto sucederá, esto va a acontecer, mis hermanos. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo y empieza este verso, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mis hermanos, la gracia de Dios se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha sido dada también la gracia de Dios. Se nos ha concedido la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, dice Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, ¿no? Y no he sido yo el que he trabajado, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios, mis hermanos, nos es dada, nos es concedida. La gracia es el poder capacitador de Dios. La gracia de Dios no es concedida para usos egoístas, es dada para aquellos que son humildes. Y la gracia de Dios es suficiente, mis hermanos, para toda necesidad que pudiéramos tener. Porque la Biblia dice, le dice al apóstol Pablo, mi poder, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. La gracia de Dios, mis hermanos, se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Es la gracia de Dios. Es el poder que nos capacita. Pero una pregunta. ¿Se puede hacer inútil la gracia de Dios?
¿Qué piensan ustedes? Repito la pregunta. ¿Se puede hacer inútil la gracia de Dios? Sí, no sé. Sí. ¿Saben cuándo? Cuando se recibe en vano. ¿Recuerdan a los Gálatas? ¿No? ¿Quién nos estorbó? ¿No? ¿Cómo van a caer de la gracia? ¿No? Cuando se desecha la gracia, cuando brota una raíz de amargura, dice la carta a los Hebreos, no sea que brotando una raíz de amargura, dejemos, ¿no?, de alcanzar ¿qué? Entonces se puede hacer inútil la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, la gracia de Dios no fluye. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, la gracia de Dios no fluye. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero ¿a quién le da gracia? ¿A los humildes? A los humildes. Cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Bueno, no fluye la gracia de Dios. No fluye. Porque la gracia de Dios fluye cuando hay humildad en el corazón. Pero hay una advertencia que el apóstol Pablo dice ahí en el texto central. Pero cada uno, esa es la advertencia, tiene que fijarse cómo va a sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Bien, el apóstol dice que el fundamento está puesto, es Jesucristo. Como perito arquitecto dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, observe cómo está sobre edificando, con qué material está edificando. Otra versión, en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo, mis hermanos. Él es el fundamento. Es más, el apóstol Pedro dice que como piedras vivas, nosotros vamos siendo edificados sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Y mis hermanos, cuando alguien construye, por ejemplo, los fundamentos de estas columnas, tienen que ser algo que sea sólido, inquebrantable, unos buenos cimientos que sostienen todo este edificio que vemos acá. Un buen hormigón, una buena base bien sólida, con hierro. Bueno, Pablo nos está diciendo metafóricamente que nuestras vidas ya tienen un fundamento estable, inquebrantable. Ya tienen ese fundamento por lo cual nosotros ya hemos sido salvos, que es Jesucristo. Ya está el fundamento puesto, dice el apóstol Pablo. Ya está. Y es así que en nuestras vidas necesitamos esos cimientos firmes, sólidos, para construir una vida con propósito, ¿no? Miren, Isaías 28:16 dice, Isaías 28:16, lo voy a leer en dos versiones, ¿sí? Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La versión del lenguaje sencillo dice así. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Eso dice la versión del lenguaje sencillo. Jesucristo, mis hermanos, establece ese fundamento para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, ese fundamento cuando recibimos su salvación. De hecho, el apóstol Pablo, predicando ahí en el pórtico de Salomón, les dijo, ustedes rechazaron esa piedra preciosa. Miren, vamos a Hechos 4:11.
Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser, dice, cabeza del ángulo. Y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, dice. La piedra que los edificadores, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice el apóstol Pedro, en ninguno hay salvación. Pero mis hermanos, ya Dios nos ha alcanzado con su gracia, tenemos salvación. Una vez de que ya nos convertimos, que somos salvos, empezamos a edificar nuestra vida en Cristo, ¿no? A edificar. De aquí en más, una vez que nos convertimos, serán juzgadas nuestras obras, no antes. Una vez que aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y hay una conversión, hay una transformación. De ahí en más, empiezan a ser juzgadas nuestras obras. ¿Sí? De ahí en más. Las oportunidades que tenemos para servir a Dios, toda oportunidad que Dios nos da para hacer algo, los dones que tenés, los talentos que Dios te dio, todos los recursos que tengas, todo. Mis hermanos, ahí es donde se empieza a evaluar, se nos empieza a evaluar, vamos a poner así, se nos empieza a evaluar a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios nos dio, el tiempo que Dios nos da, todo, hermano, todo. Por eso es importante cómo estamos edificando, es la pregunta. ¿Cómo estás edificando tu vida en Cristo? Ya el fundamento está, somos salvos, pero ¿cómo estamos edificando? Porque Efesios dice que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas de antemano. Buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ya Él preparó de antemano. Por eso es importante cómo cada uno va edificando los materiales que se usan para la edificación. Había una historia, no sé si pudieron escucharla, de una persona que le dijo a su empleado, el empleado le dijo a su jefe que ya no iba a trabajar más, que se iba a jubilar, y el jefe le dijo, bueno, antes que te jubiles quiero que hagas una casa. No sé si la pudieron escuchar esa reflexión. Bueno, y dice que agarró, enojado, empezó a hacer con los peores materiales, la casa, la hizo al tuntún. Y después el jefe le dijo, esta casa era para vos, era un regalo para vos. ¿A qué voy con esto, hermanos? Es importante nosotros cómo vamos edificando nuestra vida en Cristo, con qué materiales estamos edificando. Cuando hacemos algo para el Señor, ¿con qué motivaciones lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Es importante que meditemos esto. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Porque nuestras obras y como estemos edificando, eso va a ser el resultado de la recompensa. ¿Sí? Acá se va a reflejar y se va a ver las buenas obras, la calidad de nuestro servicio a Dios, los motivos de por qué hacemos lo que hacemos, las intenciones de nuestro corazón. Es decir, nuestra vida espiritual son la manifestación de los elementos que Pablo está diciendo ahí. Porque utiliza 6 elementos. Usted lo puede ver. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué más? Madera, heno y hojarasca. Son 6 elementos, mis hermanos, que se dividen en 2. Elementos que son perdurables y elementos que seguida no duran nada. Por eso mi pregunta es, ¿cómo estamos edificando nosotros nuestra vida en Cristo? ¿Cómo estamos edificando? ¿Con piedras preciosas? ¿Con madera, heno, hojarasca? Bueno, eso dice que el fuego lo va a probar en ese día en el tribunal de Cristo. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos edificando? Oro,
plata, piedras preciosas, materiales que son indestructibles. Eso tiene que ver con nuestras buenas obras. Las cosas que hacemos para Dios con una buena intención. Cuando servimos a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, con una buena intención. Estamos edificando con buenos materiales que son indestructibles, buenas obras, un buen servicio de calidad que le estamos brindando a Dios. Si te toca limpiar con gozo, sí, como que no, Señor, lo voy a hacer con gusto, lo que te toque hacer, o después decir, bueno, lo voy a hacer porque me toca hacerlo. Bueno, eso es hojarasca. Es así, hermano. Eso es madera, ajeno. Pero cuando hay una buena intención en el corazón de querer ayudar, de querer avanzar en el reino de Dios, de poner a disposición nuestros bienes, de poner a disposición nuestros dones, ¿no? Ahí, mis hermanos, estamos edificando bien. ¿Sí? Porque todo será manifiesto, dice. Miren, 1 Corintios 3:13, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Esto sucederá, mis hermanos. ¿Pero cuándo va a suceder esto? Luego, en la agenda de Dios, ¿qué está previsto? El arrebatamiento de la iglesia. Él viene a buscar a su iglesia. Esto está en la agenda de Dios, ¿no? Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Y esto va a suceder cuando la iglesia sea levantada, arrebatada. Los cristianos van a ser juzgados. 2 Corintios 5, 1 y 2 en adelante. Segunda carta a los Corintios 5, verso 1 en adelante. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Ahí está, mis hermanos. Pablo habla de ese evento y se incluye, ¿no? Seremos con un cuerpo glorificado, seremos resucitados. Por eso, mis hermanos, es importante cómo estamos edificando nuestra vida en Cristo. ¿En dónde nos encontramos, no? ¿En esos materiales que son perdurables o en esos materiales que son destructibles? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Lo que estás haciendo glorifica a Dios? ¿Honra a Dios? Porque el propósito de este juicio es que cada uno va a recibir una recompensa. Habrá, mi hermano y mi hermana, una rendición de cuentas por los privilegios, las responsabilidades que cada uno recibió. Por eso, hermanos, el tiempo va pasando. El tiempo va pasando y lo que no pudimos, lo que tenemos que hacer ahora, lo tenemos que hacer ahora. Porque después vamos mirando hacia atrás y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? O no somos así. Y no se puede, mis hermanos, volver atrás. Por eso es importante que ahora medites y reflexiones ante la palabra de Dios y evalúes
tu vida, porque lo que nos expone a cada uno de nosotros es la palabra de Dios. ¿Cómo estamos construyendo, si es geno o jarasca? Porque Dios mira la intención de por qué hacemos las cosas, hermanos. Es Dios, mis hermanos. Y mientras hoy estaba en el sepelio sirviendo ahí al Señor, yo reflexionaba todo esto que estoy hablando con ustedes. ¿Saben por qué? Porque soy consciente que tengo una sola vida para servir a Dios. Tenemos una sola vida para servir a Dios. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que nos da para servirlo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con el tiempo que Dios nos da, con cada oportunidad que tenemos de servir a Dios, con cada oportunidad que Dios te brinda? Estamos desperdiciando las oportunidades. Hoy es el momento, hoy es el tiempo que decidas qué vas a hacer. Porque es Dios, iglesia, el que te da una oportunidad. Es más, a la iglesia en Apocalipsis, acompáñeme, Apocalipsis 3. A la iglesia de la Odisea, le dice que Él conoce sus obras. Apocalipsis 3, 15, miren. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Por cuanto eres tibio, dice, y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, mira lo que acá te aconsejo. Te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro, refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios. ¿Para qué? Para que veas. Miren, mis hermanos, eso es lo que le dice a la iglesia de la Odisea Jesús. Él conoce cada una de nuestras obras y la intención. Por eso, mis hermanos, decídete. No desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da. Honremos a Dios, sirvamos a Dios. Y muchos quieren llegar a ese día donde va a haber una retribución y quieren pasar de panzazos, así, o viste cuando te aprueban en la escuela así de... Bueno. Pero mis hermanos, como verdaderos hijos de Dios, ¿ustedes quieren eso? Será salvo, dice, no. Será quemada, no, se perderá. Será probada por fuego, dice el apóstol Pablo. Pero realmente es lo que quisiéramos. ¿Es lo que quieres? Muy poco. Bueno, no. Si no queremos una recompensa, ¿no? Pero no por lo que nos pueda llegar a dar el Señor, sino porque lo amamos, porque queremos estar con Él y porque queremos que Él sea el que nos dé esas recompensas, ¿sí? En esta instancia, en este tribunal de Cristo manifestará si edificamos nuestras vidas sirviendo con amor, con dedicación, con amor incondicional, o si hemos buscado nuestros propios intereses. Porque nuestros propios intereses representan todo lo que es la madera, la hojarasca. Está hablando Pablo de una manera simbólica. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestro propio interés, para nosotros, cuando pensamos demasiado, cuando somos egoístas, motivaciones incorrectas. Cada servicio, cada motivación, las más íntimas, serán reveladas en ese día. Y ese día no va a haber favoritos. Ese día no va a haber preferencia.
ese día individualmente cada uno de nosotros se va a ser manifiesta la obra de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿será que tendremos que salir avergonzados, como dice Juan? ¿O realmente vamos a edificar nuestras vidas con piedras preciosas, con plata, ¿no? Para que esos materiales que son indestructibles, edificando nuestra vida en Cristo, mis hermanos. Mi pregunta es, no qué vas a hacer mañana, sino me quedó algo que cuando vino un pastor acá hizo esta pregunta, ¿qué vas a hacer al salir esta puerta? ¿Vas a servir a Dios? No mañana, ahora, dijo el pastor que vino. Al salir esta puerta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a honrar a Dios o no? ¿Le vas a dar lo mejor a Dios de tu tiempo? ¿Lo mejor a Dios en tu servicio? ¿Le vas a dar a Dios la calidad, la excelencia? Todo eso, mis hermanos, va a ser manifestado. ¿O vas a seguir viviendo para vos mismo? Porque las decisiones que tomemos ahora van a ser las que se van a manifestar en ese tribunal. Sea buena o sea mala. Por eso, mis hermanos, ¿cómo estamos influyendo en los demás? Es importante. Maestras de escuelas bíblicas, ¿cómo estamos influyendo en los niños? ¿Cómo les estamos dando la palabra de Dios? ¿Estamos edificando la vida de esos niños? ¿Estamos influyendo en la vida de estos niños? Bueno, esos son piedras preciosas, hermano, cuando influimos en la vida de los demás, cuando impactamos con nuestra vida a otros. Así como impactó esa maestra de escuela bíblica en mi vida. Hace poco la vi, a la maestra de escuela bíblica. Y iba adelante y no me animaba a hablarle, pero algo me inquietaba en el corazón a que le hablara y que me acercara y le dijera gracias, porque el trabajo que hiciste en el Señor no fue en vano. No fue en vano. Lo que hiciste de ir a buscarme, enseñarme, no fue en vano. ¿Sí? Cuando nosotros invertimos tiempo en la persona, cuando nosotros discipulamos con amor, cuando nosotros alcanzamos a aquellos que están perdidos, no es nuestro trabajo en el Señor, no es en vano, hermanos. Jóvenes, tienen fuerza, tienen vigor. Y el apóstol Juan les escribe en esta carta, 1 de Juan 2:13, dice: os escribo, dice, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, dice. Os escribo, dice, a vosotros jóvenes, porque dice, habéis vencido al maligno, dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, que marquen una diferencia, que sean diferentes, que impacten con el mensaje del Evangelio a otros jóvenes. Estamos así edificando. No, es un fundamento, es un material indestructible, como oro, como plata, como piedras preciosas, cuando nosotros influimos en la vida de los demás jóvenes. Y este juicio será en base a las oportunidades que tenemos para servir a Dios. Será un juicio que algunos van a recibir recompensa y otros no. Así será. Dice de 1 Corintios 3:14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice Pablo, ¿recibirá qué? Dígalo.
Si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a hacer? ¿Sufrirá qué? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso es importante, mis hermanos, para ir concluyendo, vos y yo responderemos qué hicimos y qué no hicimos. Llegará ese día que vamos a rendir cuenta y responderemos por todo lo que hicimos y por lo que no hicimos también. En nuestra vida, en el cuerpo, dice Pablo, ¿no? Lo que leímos de 2 de Corintios. El propósito de este mensaje es que en esta tarde, noche, iglesia, tú puedas entender este mensaje. El propósito de este juicio, del tribunal de Cristo. Cristo viene pronto y es necesario, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo que compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto está a cumplirse. Y así, mis hermanos, le serviremos por la eternidad. Y la capacidad de servirlo se manifestará por lo que hicimos acá, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros dones. El que va a determinar eso va a ser Cristo en el juicio. La obra será manifiesta y el fuego hoy se las va a probar. Va a ser un juicio justo. Como les decía, no va a haber favoritos. Él va a juzgar todo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es crucial buscar su voluntad. Debemos detenernos, iglesia, a meditar, a servir a Dios, a darle lo mejor, y Él va a ser el que va a recompensar. Y es individual. Y dice también la Biblia, y la pérdida, mis hermanos, esa pérdida es relacionada con la capacidad que se nos otorgó para glorificar a Dios y no lo hicimos. Por eso, ¿qué debemos hacer, iglesia? Con los dones y talentos que te dio, con todo lo que tenés que honrar a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y es de suma importancia. Y lo relevante es que nosotros con todo lo que tenemos, honrar y glorificar a nuestro Dios. Por eso las pérdidas van a ser representadas por esos materiales: madera, heno y hojarasca. Ahora la pregunta es, ¿por qué este juicio también es tan importante? Porque dice la Biblia que el fuego será probada y así se va a determinar nuestra recompensa, lo que vamos a recibir. Y hace días venía caminando y pensando en esto que venía preparando para esta tarde-noche. Y miraba una situación en la calle mientras iba caminando y miraba, ¿no?, cómo de una manera extravagante esa persona adoraba a Dios y pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? De una manera extravagante estoy hablando de un auto de último modelo, así adorando y alabando a Dios. ¿Y saben lo que me decía el Señor? Eso es hojarasca. Eso es hojarasca. Porque Dios mira nuestro corazón, hermanos. ¿Con qué intenciones nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Vamos a recibir esa recompensa o no? Personas que creen estar haciendo cosas para Dios y nada que ver, que ahí lo ven en sus aviones privados. Eso es hojarasca, hermanos. Lo que no va a ser consumido es que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, eso es perdurable, hermanos. Eso va a perdurar cuando nosotros aplicamos los principios de Dios a nuestra vida. Ahí estaremos edificando con ese material que son eternos, que son perdurables, ladrillos que son relucientes, de un servicio a Dios, por aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero cuando nosotros no aplicamos la palabra de Dios, y como dice Santiago, somos oidores y no hacedores,
también eso es hojarasca. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida y obedecemos a Dios, ahí estamos edificando con materiales que son perdurables. Y nuestras vidas, ahí, mis hermanos, son útiles en las manos de Dios, porque ahí es donde estamos en ese fundamento indestructible que es Jesucristo. Por eso nos conviene, mis hermanos, edificar bien, con calidad, con excelencia y seguir las órdenes de nuestro Señor. Santiago 4:17. Gracias. Santiago 4:17. ¿Lo tiene? Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Por eso, mis hermanos, nosotros hemos sido creados buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas de antemano. Buenas acciones. Y Gálatas 6:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso, mis hermanos, es imposible engañar a Dios. Todas las acciones buenas van a tener su recompensa. Y todas las acciones que no fueron buenas, no. Por eso todo lo que hagamos en esta vida es importante. Todo, mis hermanos. Todo lo que hacemos para Dios es importante, ¿sí? Por eso debemos aprender, mis hermanos, entre nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en donde estemos, tener buenas actitudes. Porque todo va a ser evaluado, ¿no? La Biblia dice que toda palabra, ¿no? ¿Cómo dice ese versículo? Va a ser, vamos a rendir cuentas. Todo lo que hablemos, lo que vos digas, el pastor ya se está pasando con el mensaje, Bueno, dice la Biblia que toda palabra ociosa rendiremos cuenta ese día también. Verso 8, Gálatas 6:8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, ¿qué van a cosechar de esa naturaleza? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu, ¿qué van a cosechar? Vida. Aquellos que viven para los deseos de la carne, deseos egoístas, ¿qué cosechan? Problemas. Eso es lo que van a... destrucción. Eso va a ser su cosecha. Pero dice, hace un contraste el apóstol Pablo, dice: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, ¿qué van a recibir? Van a cosechar eso. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a cosechar vos? El que obedece va a tener recompensa, mis hermanos. Acá y en el tribunal de Cristo serán recompensados. Verso 9 y 10 de Gálatas dice: así que no nos cansemos ¿de qué? Hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia en la fe. Aquí en la tierra y en el tribunal de Cristo. Ese día será revelado todo. Mis hermanos, hoy nos tocó despedir a un hermano, ¿no? Que partió con el Señor. Pero ese hermano peleó la buena batalla. Echó mano
de la vida eterna. Y por lo demás, dice el apóstol Pablo, recibirá esa corona que el Señor tiene preparado. Juez justo, dice. Es más, la Biblia dice que Jesucristo, en la manifestación de su reino, juzgará a los vivos y a los muertos. Eso lo dice la Biblia. Pelea la buena batalla, hermano. Echa mano de la vida eterna. Segunda de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice el apóstol Pablo, yo he peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Habrá una recompensa, hermanos, en el tribunal de Cristo, a todos los que aman su venida. Así que debemos seguir adelante. Aquel día, esa corona Cristo nos va a dar. Un día daremos cuenta y Él mismo, mis hermanos, nos dará esa corona. Podríamos seguir enseñando respecto a la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de vida, las distintas coronas que el Señor nos va a dar y nos va a retribuir ese día. Pero así como el apóstol Pablo, pelea la buena batalla y echemos mano de la vida eterna, con buenas acciones, con buenas obras, sirviendo al Señor, con todo lo que tenemos. El apóstol Pablo, cierro con esto, dice lo siguiente en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo, dice, no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, prosigamos a ese premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos adelante, avancemos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos.